Recorriendo la anatomía y fisiología, nos embarcaremos en el extraordinario viaje a través de la médula espinal. La médula espinal. Anatomía. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se encuentra alojada en el conducto vertebral. Tiene el aspecto de un cordón cilíndrico ligeramente aplastado de delante hacia atrás. Mide de 40 a 42 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho y pesa unos 35 gramos. Su extremo caudal termina a la altura del cuerpo de la vértebra L2. El diámetro de la médula espinal no es uniforme. Se engruesa en los segmentos que dan origen a los nervios espinales destinados a inervar las extremidades. Así, la médula presenta un engrosamiento o intumescencia cervical o una intumescencia lumbosacra. En su porción inferior, la médula espinal se estrecha rápidamente y termina en forma de cono invertido, el cono medular. El vértice de este cono se continúa con una zona atrofiada y el filum terminal o espinal que se ancla al coxis. Segmentos medulares. De la médula espinal salen 32 pares de nervios espinales. Cada uno de estos nervios se origina por medio de dos raíces, una anterior y otra posterior. Esta última presenta cerca de su origen un engrosamiento denominado ganglio espinal. Las dos raíces se fusionan cuando salen del conducto vertebral por el agujero intervertebral y forman el nervio espinal. Tanto las raíces anteriores como las posteriores se forman por la confluencia de fibras radiculares finas, los filetes radiculares que salen de la médula espinal. Cada región de la médula espinal de la que escapa un par de nervios espinales se denomina segmento medular. Aunque la médula espinal es un todo continuo, se considera que, funcionalmente, está formada por la superposición de 31 a 32 segmentos medulares. Existen tantos segmentos medulares como vértebras que constituyen la columna vertebral. Así, hay 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 a 2 coccygios. Configuración externa de la médula espinal. Está recorrida en toda su longitud por 4 surcos, 2 surcos impares o también llamados continuos. Se encontrarán en el plano mediano. El surco medio anterior o ventral. Este va a estar ocupado por la pía madre y por vasos sanguíneos. El surco medio posterior o dorsal se prolonga hacia adelante con un tabique glial, el tabique medio posterior. 2 surcos pares, o también llamados discontinuos, van a delimitar las 4 caras de la médula espinal. Surcos anterolaterales. Estos se encontrarán en ambos lados del surco medio anterior. Surcos posterolaterales. Estarán en ambos lados del surco medio posterior. Estructura general de la médula espinal. En una visión macroscópica se encontrará la sustancia gris que va a tener forma de H o de mariposa con las alas abiertas. Contará con una rama horizontal que va a dar origen a la comisura gris, la cual va a unir a las dos ramas verticales. En el centro de la rama horizontal se encontrará una zona central llamada conducto central del epéndimo. Ramas verticales. Se encontrará formada por el asta anterior, que es más voluminoso. La región intermedia, o también llamada torácica, que va a dar origen al asta lateral. Y el asta posterior, que se va a dividir en vértice
cabeza, cuello y base. El asta anterior y el asta posterior van a dar origen a los filetes radiculares. Sustancia blanca. Esta se va a dividir en cordones en cada hemimédula. Un cordón anterior que va a estar ubicado entre los filetes radiculares y va a dar origen a la comisura blanca anterior. Un cordón lateral que va a dar origen y estará ubicado entre las astas anteriores y posteriores, y un cordón posterior ubicado entre los filetes radiculares, el asta y el surco posterior. En el segmento cervical va a predominar la sustancia blanca sobre la sustancia gris, y en el segmento sacro va a predominar la sustancia gris sobre la sustancia blanca. Organización de la sustancia gris. Los diferentes tipos neuronales que conforman la sustancia gris de la médula espinal no se hallan dispuestos al azar, sino que se organizan en núcleos o columnas, más o menos continuas a lo largo de toda la médula. La existencia de los núcleos tiene implicaciones funcionales, pero su sistematización es poco precisa y ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Atendiendo a las características de las neuronas y al tipo de sinapsis, la sustancia gris de la médula espinal puede dividirse en láminas o capas. Las láminas de Rexed. Estas se extienden a lo largo de toda la médula, permiten una identificación más precisa de las áreas del interior de la sustancia gris. Son útiles para describir los orígenes y terminaciones de las conexiones nerviosas, y han resuelto las confusiones terminológicas. Además, la división en láminas es muy útil para los estudios sobre la organización de la médula espinal, ya que las diferencias histológicas entre las diferentes láminas se corresponde con diferentes funcionalidades. Sin embargo, esta división es demasiado compleja y se utiliza poco en la práctica clínica. División funcional de la sustancia gris. Las neuronas que ocupan la sustancia gris de la médula espinal pueden dividirse en 4 tipos funcionales básicos: neuronas informativas o sensitivas, neuronas internunciales de asociación o interneuronas, neuronas motoras o motoneuronas y neuronas preganglionares. Neuronas informativas o sensitivas se encuentran en el asta posterior. Son segundas neuronas que se conectan con la primera neurona situada en un ganglio raquídeo. Están influidas principalmente por los impulsos que entran a través de las raíces posteriores y sus axones ascienden a niveles supraespinales. Neuronas internunciales de asociación o interneuronas. Son neuronas de cilindroeje corto que intervienen en la integración segmentaria e intersegmentaria. Son muy abundantes y se encuentran dispersas en todas las láminas. Neuronas motoneuronas que se asientan en la lámina 9 del asta anterior. Sus axones salen de la médula espinal por las raíces anteriores e intervienen en el movimiento. Existen 2 tipos de motoneuronas, las alfa y las gamma. Las alfa son de tamaño grande, inervan los músculos esqueléticos y por lo tanto controlan los movimientos corporales. Las gamma son de tamaño pequeño, inervan los músculos intrafusales controlando el tono muscular. Neuronas preganglionares. Se sitúan en la región intermedia y pertenecen al sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo tiene 2 componentes, el simpático y el parasimpático. Cada uno de ellos presenta 2 neuronas encadenadas, una preganglionar situada dentro del sistema nervioso central y otra
postganglionar, situada en un ganglio vegetativo. Simplificando, podríamos decir que el asta anterior es motora, la región intermedia vegetativa y el asta posterior sensitiva. Después de este recorrido en la anatomía, se preguntarán, ¿para qué nos sirve la médula espinal? Bueno, principalmente para generar los reflejos. Uno de los más importantes es el reflejo miotático o de estiramiento. Este va a tener una aplicación clínica y la más común es el reflejo rotuliano, en el cual se percutirá sobre el tendón y éste va a actuar levantando la pierna. De igual forma, va a actuar en los demás métodos dinámicos y estáticos que se ve en la expansión del músculo. Otro reflejo es el reflejo tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi nos va a servir para controlar la tensión muscular de la misma manera en la que el uso detecta la longitud del músculo. También ofrecerá una respuesta dinámica y estática que nos servirá para tener un carácter inhibitorio e igualará las fuerzas de contracción sobre las fibras musculares. Otro reflejo es el reflejo flexor o nociceptivo o también llamado del dolor. Este es el más común de todos, ya que se aprecia en la vida diaria cotidiana. El reflejo de retirada es cuando te pinchas con algo e intentas retirar de donde se produce el dolor y se va a dividir en circuitos fisiológicos. El primero es el circuito divergente, que se va a dar con el fin de diseminar el reflejo hasta que llega a los músculos necesarios para efectuar el movimiento de retirada. El segundo circuito es el circuito destinado a inhibir los músculos antagonistas, o también llamado circuito de inhibición recíproca. El tercer circuito es el que provoca una postdescarga que dura muchos segundos después de finalizar un estímulo. Reflejo extensor cruzado. Inicia después de cualquier estímulo del reflejo flexor. Reflejos posturales y locomotores de la médula. Reflejos medulares de enderezamiento. Movimiento de la marcha y deambulación. Se verá el reflejo de trop, es decir, cuando existe un tropiezo el sistema nervioso central acelera para evitar la caída. Marcha recíproca de las extremidades opuestas. Reflejo de rascado. Reflejos que curan dolor del espasmo muscular. La médula espinal aporta muchas cosas en cuanto a la manifestación de los movimientos, pero también se encontrarán reflejos autónomos, como son la sudoración, la evacuación, la peritointestinales y las relacionadas con el intestino. La médula espinal. Anatomía. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se encuentra alojada en el conducto vertebral. Tiene el aspecto de un cordón cilíndrico ligeramente aplastado de delante hacia atrás. Mide de 40 a 42 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho, y pesa unos 35 gramos. Su extremo caudal termina a la altura del cuerpo de la vértebra L2. El diámetro de la médula espinal no es uniforme. Se engruesa en los segmentos que dan origen a los nervios espinales destinados a inervar las extremidades. Así, la médula presenta un engrosamiento o intumescencia cervical o una intumescencia lumbosacra. En su porción inferior, la médula espinal se estrecha rápidamente y termina en forma de cono invertido, el cono medular. El vértice de este cono se continúa con una zona atrofiada y el filum terminal o espinal
que se ancla al coxis. Segmentos medulares. De la médula espinal salen 32 pares de nervios espinales. Cada uno de estos nervios se origina por medio de dos raíces, una anterior y otra posterior. Esta última presenta cerca de su origen un engrosamiento denominado ganglio espinal. Las dos raíces se fusionan cuando salen del conducto vertebral por el agujero intervertebral y forman el nervio espinal. Tanto las raíces anteriores como las posteriores se forman por la confluencia de fibras radiculares finas, los filetes radiculares que salen de la médula espinal. Cada región de la médula espinal de la que escapa un par de nervios espinales se denomina segmento medular. Aunque la médula espinal es un todo continuo, se considera que, funcionalmente, está formada por la superposición de 31 a 32 segmentos medulares. Existen tantos segmentos medulares como vértebras que constituyen la columna vertebral. Así, hay 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 a 2 coccygios. Configuración externa de la médula espinal. Está recorrida en toda su longitud por 4 surcos, 2 surcos impares o también llamados continuos. Se encontrarán en el plano mediano. El surco medio anterior o ventral. Este va a estar ocupado por la pía madre y por vasos sanguíneos. El surco medio posterior o dorsal se prolonga hacia adelante con un tabique glial, el tabique medio posterior. 2 surcos pares, o también llamados discontinuos, van a delimitar las 4 caras de la médula espinal. Surcos anterolaterales. Estos se encontrarán en ambos lados del surco medio anterior. Surcos posterolaterales. Estarán en ambos lados del surco medio posterior. Estructura general de la médula espinal. En una visión macroscópica se encontrará la sustancia gris, que va a tener forma de H o de mariposa con las alas abiertas. Contará con una rama horizontal que va a dar origen a la comisura gris, la cual va a unir a las dos ramas verticales. En el centro de la rama horizontal se encontrará una zona central llamada conducto central del epéndimo. Ramas verticales. Se encontrará formada por el asta anterior, que es más voluminoso. La región intermedia, o también llamada torácica, que va a dar origen al asta lateral. Y el asta posterior, que se va a dividir en vértice, cabeza, cuello y base. El asta anterior y el asta posterior van a dar origen a los filetes radiculares. Sustancia blanca. Esta se va a dividir en cordones en cada hemimédula. Un cordón anterior que va a estar ubicado entre los filetes radiculares y va a dar origen a la comisura blanca anterior. Un cordón lateral que va a dar origen y estará ubicado entre las astas anteriores y posteriores, y un cordón posterior ubicado entre los filetes radiculares, el asta y el surco posterior. En el segmento cervical va a predominar la sustancia blanca sobre la sustancia gris, y en el segmento sacro va a predominar la sustancia gris sobre la sustancia blanca. Organización de la sustancia gris. Los diferentes tipos neuronales que conforman la sustancia gris de la médula espinal no se hallan dispuestos al azar, sino que se organizan en núcleos o columnas, más o menos continuas a lo largo de toda la médula. La existencia de los núcleos tiene implicaciones funcionales, pero su sistematización es poco precisa
y ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Atendiendo a las características de las neuronas y al tipo de sinapsis, la sustancia gris de la médula espinal puede dividirse en láminas o capas. Las láminas de Rexed. Estas se extienden a lo largo de toda la médula, permiten una identificación más precisa de las áreas del interior de la sustancia gris. Son útiles para describir los orígenes y terminaciones de las conexiones nerviosas y han resuelto las confusiones terminológicas. Además, la división en láminas es muy útil para los estudios sobre la organización de la médula espinal, ya que las diferencias histológicas entre las diferentes láminas se corresponde con diferentes funcionalidades. Sin embargo, esta división es demasiado compleja y se utiliza poco en la práctica clínica. División funcional de la sustancia gris. Las neuronas que ocupan la sustancia gris de la médula espinal pueden dividirse en 4 tipos funcionales básicos: neuronas informativas o sensitivas, neuronas internunciales de asociación o interneuronas, neuronas motoras o motoneuronas y neuronas preganglionares. Neuronas informativas o sensitivas se encuentran en el asta posterior. Son segundas neuronas que se conectan con la primera neurona situada en un ganglio raquídeo. Están influidas principalmente por los impulsos que entran a través de las raíces posteriores y sus axones ascienden a niveles supraespinales. Neuronas internunciales de asociación o interneuronas. Son neuronas de cilindroeje corto que intervienen en la integración segmentaria e intersegmentaria. Son muy abundantes y se encuentran dispersas en todas las láminas. Neuronas motoneuronas que se asientan en la lámina 9 del asta anterior. Sus axones salen de la médula espinal por las raíces anteriores e intervienen en el movimiento. Existen 2 tipos de motoneuronas, las alfa y las gamma. Las alfa son de tamaño grande, inervan los músculos esqueléticos y por lo tanto controlan los movimientos corporales. Las gamma son de tamaño pequeño, inervan los músculos intrafusales controlando el tono muscular. Neuronas preganglionares. Se sitúan en la región intermedia y pertenecen al sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo tiene 2 componentes, el simpático y el parasimpático. Cada uno de ellos presenta 2 neuronas encadenadas, una preganglionar situada dentro del sistema nervioso central y otra postganglionar situada en un ganglio vegetativo. Simplificando, podríamos decir que el asta anterior es motora, la región intermedia vegetativa y el asta posterior sensitiva. Después de este recorrido en la anatomía, se preguntarán, ¿para qué nos sirve la médula espinal? Bueno, principalmente para generar los reflejos. Uno de los más importantes es el reflejo miotático o de estiramiento. Este va a tener una aplicación clínica y la más común es el reflejo rotuliano, en el cual se percutirá sobre el tendón y éste va a actuar levantando la pierna. De igual forma, va a actuar en los demás métodos dinámicos y estáticos que se ve en la expansión del músculo. Otro reflejo es el reflejo tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi nos va a servir para controlar la tensión muscular de la misma manera en la que el uso detecta la longitud del músculo. También ofrecerá una respuesta dinámica y estática que nos servirá para tener un carácter inhibitorio
e igualará las fuerzas de contracción sobre las fibras musculares. Otro reflejo es el reflejo flexor o nociceptivo o también llamado del dolor. Este es el más común de todos, ya que se aprecia en la vida diaria cotidiana. El reflejo de retirada es cuando te pinchas con algo e intentas retirar de donde se produce el dolor y se va a dividir en circuitos fisiológicos. El primero es el circuito divergente, que se va a dar con el fin de diseminar el reflejo hasta que llega a los músculos necesarios para efectuar el movimiento de retirada. El segundo circuito es el circuito destinado a inhibir los músculos antagonistas, o también llamado circuito de inhibición recíproca. El tercer circuito es el que provoca una postdescarga que dura muchos segundos después de finalizar un estímulo. Reflejo extensor cruzado. Inicia después de cualquier estímulo del reflejo flexor. Reflejos posturales y locomotores de la médula. Reflejos medulares de enderezamiento. Movimiento de la marcha y deambulación. Se verá el reflejo de trop, es decir, cuando existe un tropiezo el sistema nervioso central acelera para evitar la caída. Marcha recíproca de las extremidades opuestas. Reflejo de rascado. Reflejos que curan dolor del espasmo muscular. La médula espinal aporta muchas cosas en cuanto a la manifestación de los movimientos, pero también se encontrarán reflejos autónomos, como son la sudoración, la evacuación, la peritointestinales y las relacionadas con el intestino. La médula espinal. Anatomía. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se encuentra alojada en el conducto vertebral. Tiene el aspecto de